a un nuevo programa, una edición especial, una nueva edición especial de Mil Razones. Estamos todavía en el contexto de la pandemia y realizando estos programas especiales, quincenales que deberían ser, pero bueno, esta segunda emisión, esta segunda edición se retrasó un poquito en llegar, pero acá estamos. Hoy vamos a tener en el programa dos entrevistas bien jugosas, una con Omar Plaini, el conocido sindicalista del peronismo, bien allegado a Hugo Moyano, y también vamos a estar entrevistando a Hugo Santilli, el padre de Santilli, el vicejefe de gobierno de Larreta en Capital. Así es que esperamos que el programa les guste, esperamos que tenga el contenido que ustedes buscan, y si no es así, por lo menos que puedan pasar un rato de distracción dentro del contexto de esta pandemia que nos tiene encerrados. Mientras grabo esta alocución, lo estoy haciendo desde un espacio cerrado, con vista abierta al exterior, y veo el frío que hace afuera y veo cómo el viento resopla y mueve las puntas de los árboles, meciéndolos de un lado al otro. Y la verdad es que en este momento digo, bueno, por la pandemia tengo que estar adentro, pero por el frío también. Así que doble motivo para estar adentro en estas fechas de tanto frío. Recomendándoles siempre que salgan solo para lo que resulta indispensable, acatando las consignas del gobierno nacional, y en el caso de los que estén en alguna provincia, de los gobiernos provinciales, porque en cada caso hay distintas medidas, y bueno, cuidándose siempre. Aquí en Lomas de Zamora, siempre escuchando lo que nos diga también nuestro intendente Insaurralde, que hace poquito se ha recuperado de la enfermedad, así que aún con más propiedad puede emitir las consignas y las medidas necesarias para cuidar a toda la población del partido de este coronavirus que tanto nos está asolando. Así es que vamos a empezar hablando un poquito. Escuché en estos días un recrudecimiento de esta idea de reivindicar a Alfonsín, nuestro expresidente, primer presidente después de la cadena de juntas, de gobiernos militares que le siguieron al gobierno democrático de Perón y de Isabel Perón. Y la verdad que esto ya viene de cuando Cristina inaugura el busto en el Salón de los Presidentes, conmemorando, como con los demás, la presidencia de Raúl Alfonsín. Acto para el cual se invitó al todavía en vida Alfonsín, quien estuvo junto a la presidenta, la expresidenta, recibiendo ese honor. Y en ese momento yo dije, bueno, está bien, Alfonsín la verdad es que fue un muy mal presidente, le fue muy mal como presidente realmente, esto hay que decirlo, pero de pronto nos quedan lejos los héroes, porque claro, para el peronista el héroe está más cercano, ¿no? Porque Perón no hace tanto en términos relativos que dejó este mundo. Pero si vas a otros espacios, bueno, claro, los héroes están muy atrás, ¿no? ¿Qué tan atrás quedan San Martín? ¿Qué tan atrás quedan los Moreno, los Belgrano? Entonces dije, bueno, se trae a un héroe, por decir así, ¿no? Es una palabra, un bienhechor, para espacios que por ahí sienten que
la posibilidad de hacer el bien les queda lejana en el tiempo, ya no es de estas generaciones, y eso te lleva a una idea de una visión pesimista del mundo, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, en buena hora Cristina de paso agarra el voto radical con esto y les trae esta idea de que mejorar es posible, ¿no? No estamos tan lejos de aquello que fue bueno, del punto de vista de los radicales, ¿no? Que veneran a Alfonsín. Para nosotros, para los peronistas, Alfonsín no tiene nada que ver con nosotros. Y pensé eso. Y fueron pasando los años y resulta que cada vez se lo reivindica más Alfonsín. Y la verdad es que ahora me doy cuenta que me equivoqué en aquel momento. Porque esa reivindicación de Alfonsín en realidad también va implícito ahí una reivindicación no solo del radicalismo, sino también de cierta visión socialdemócrata que ya venía con Alfonsín, desde un ala más de derecha, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué pasa si reivindicamos al radicalismo? Y bueno, reivindicamos al espacio de pertenencia del gorila argentino, porque esto es así. El espacio de pertenencia política, partidaria de la derecha en este país fue y es el radicalismo. La UCR como herramienta electoral es la herramienta electoral de los gorilas. Negar esto es negar la historia misma. Así que la verdad es que a mí me parece que Alfonsín, digamos, si hay que hablar del tema, porque la verdad es que desde cuándo los peronistas ponen los muertos y el padre de la democracia es Alfonsín. ¿Desde cuándo Alfonsín es un gran gobierno y le debemos algo cuando Alfonsín tuvo una hiperinflación galopante, bueno, hiperinflación galopante no porque es incorrecto decirlo así, pero tuvo hiperinflación, primero galopante, después tuvo hiperinflación. Entonces, ¿qué reivindicamos cuando reivindicamos a Alfonsín? Que todavía vamos a terminar creyendo que el peronismo no lo dejó gobernar y que se tuvo que ir por culpa del peronismo. Alfonsín se fue porque fue un desastre como gobierno. Entonces, por eso se fue Alfonsín. Y no es que el peronismo no lo dejó gobernar, que le hicieron muchos paros. Le hicieron muchos paros porque se lo merecía. Cada uno de ellos. Le hicieron muchos paros porque la pobreza creció tremendamente. A ver, Alfonsín recibe una pobreza del 15% y cuando se va la dejan 40-45%. Por eso le hacen los paros que le hacen a Alfonsín. No es que el peronismo no lo dejó gobernar. En términos económicos, el gobierno de Alfonsín fue un mamarracho, un desastre. Un gobierno que nos hundió en la hiperinflación cuando el Banco Central se retiró del mercado y entonces dejó flotante la moneda, algo que en el mundo no hay moneda flotante libre, no existe, en ningún país. Después cuando vino Menem, las reservas pasaron de 3.000 algo de millones de dólares a 33.000, 35.000. Alfonsín dejó el país liquidado, lo dejó con un 700% de inflación, 700% de inflación, con altísimas tasas de interés, con un profundo déficit fiscal. Eso fue Alfonsín. Alfonsín que recaudaba en pesos, pero tenía que pagar deuda externa que con él creció en dólares, pero claro, cuando necesitaba los dólares no podía porque al campo le hablaban con el corazón, como dijo Juan Carlos Pugliese, que era el ministro de Economía de Alfonsín. Ese fue el gobierno de Alfonsín. Un gobierno que dejó la economía en estancamiento porque no era negocio vender con Alfonsín. A esa locura llegamos, porque se perdió el cálculo económico. Vos no sabías si lo que ibas a vender, cuando lo fueras a comprar, lo ibas a comprar más caro de lo que lo vendiste.
Entonces no era negocio vender. Es famosa la anécdota de Jorge Lanata cuando cuenta que él compraba el papel para el diario y el diario salía a la mañana. Cuando iba a comprar el papel para el otro día, no sabía si lo que había vendido, el precio estaba bien o estaba mal. Bueno, ese fue el gobierno de Alfonsín. Donde se subió la deuda externa, donde la pobreza aumentó tremendamente, donde, claro, como consecuencia del desbande económico, ¿qué pasó? Tuvimos saqueos, y como consecuencia de toda esa situación, de esa crisis en la que entró el gobierno de Alfonsín, terminó teniendo que adelantar las elecciones y no pudiendo terminar el mandato. Como después también le pasa al siguiente radical que llega, que es de la Rúa. Entonces, ese es el gobierno de Alfonsín. ¿Por qué estamos reivindicando un gobierno así? No entiendo cuál es el sentido de reivindicar algo que fracasó. Alfonsín es el que nos... Alfonsín, a ver, acérrimo enemigo del peronismo. Eso es lo que es Alfonsín. No nos confundamos con Alfonsín. Alfonsín, aparte de la idea de desmalvinización, para los más grandes, yo nací en el 86, pero para los más grandes, él planteaba la desmalvinización, planteaba el tercer movimiento histórico. ¿Qué era el tercer movimiento histórico? Era desperonizar a la población que era peronista. El tercer movimiento histórico planteaba aceptar las diferencias políticas entre nosotros para conformar algo más amplio. Entonces todo da lo mismo. Todo más o menos, si vos sos peronista o sos socialista o sos radical, más o menos todo lo mismo. Las ideologías se pierden, no hay pasado, no hay futuro. Toda esta idea posmoderna que ya estaba bien arraigada en el pensamiento de Alfonsín. ¿Por qué decimos acérrimo enemigo del peronismo? Porque quería desperonizar. Porque planteó, de la mano de su ministro de Trabajo, Antonio Musi, un antiperonista socialista, que se las tuvo que ver con Ubaldini, que estaba en ese momento como secretario general de la CGT, planteó la famosa ley Musi, que era un reordenamiento sindical. Esto es el famoso y viejo y conocido cuento de la democratización sindical. Alfonsín asume y 11 días después de asumir plantea este reordenamiento sindical. ¿Cuál es el yeite de la democratización sindical? Bueno, la idea es romper el status quo del sindicalismo. ¿Cuál es el status quo del sindicalismo? Bueno, que los sindicatos son peronistas. Esto es así. Entonces, mayoritariamente, los sindicatos son peronistas. Entonces, todo aquel que no sea peronista quiere romper con eso. ¿Y con qué excusa lo hace? Con la excusa de la democratización sindical. ¿Saben cuál es la verdadera democracia sindical? La presión de las bases. La presión de las bases. ¿Qué pasa durante el gobierno de Macri? La conducción de la CGT se ve evidentemente, públicamente presionada por las bases y tiene que tomar una postura diferente a la que por ahí hubiese querido su cúpula. Entonces, la democracia sindical está dada por las propias bases del sindicalismo. Y todo aquel que no sea peronista siempre va a querer excusarse en esta idea de democratizar el sindicalismo para poder romper con esta idiosincrasia de que el sindicalismo es peronista. Pero no se puede, porque el problema es que
Los que son peronistas son los trabajadores. Entonces tienen una tarea que la verdad que titánica, ¿no? Si quieren hacer esto. Tanto es así que en aquel momento Alfonsín fracasó. ¿Mm? Con el apoyo de lo que es de todos los no peronistas, como este Mucio, como los que apoyaron a la ley, como Piccinini de Metalúrgico, que era de CTA, toda la CTA, porque CTA, también hay que decir esto, en CTA se agrupan los que, bueno, hoy el devenir, ¿no? Pero igualmente sigue siendo así, en gran medida, se agrupa todo lo que se autodenomina peronismo de izquierda. Para nosotros, para los peronistas ortodoxos, para los que somos justicialistas, eso no existe. No hay un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha, como no hay un tercer Perón. Hay un Perón que hace lo que tiene que hacer en cada momento en el que tiene que actuar. Pero no hay un Perón malo y un Perón bueno como le gustaría a algunos periodistas. No hay un tercer Perón que es el que... No, el contexto histórico es el que cae, pero el peronismo es el peronismo. Y no hay un peronismo de izquierda y un peronismo de derecha. Hay un peronismo, hay un justicialismo, hay una doctrina y San se acabó. El que no reconoce la doctrina justicialista, entonces no es peronista, pero no existe esto de ser peronista de izquierda, porque es una manera de ser de izquierda y mantenerse en el peronismo, porque ser de izquierda no garpa, no reditúa. Entonces, claro, nos metemos en el peronismo con esta idea irreal de peronismo de izquierda, pero que no es así, que no existe. Pero por suerte están los anticuerpos, ¿no? Para todas estas infiltraciones. ¿Cuáles son los anticuerpos? Y bueno, todos aquellos que trabajamos difundiendo, respetando y haciendo respetar la doctrina del justicialismo. Al final, la ley Musi no pudo salir porque el radicalismo tenía mayoría en diputados, ahí se vota positivamente, pero después en el Senado el peronismo tenía mayoría y por supuesto que esta ley no sale. Pero bueno, mientras la ley no salía, Alfonsín se dedicaba a intervenir sindicatos, poniendo interventores no peronistas, y para intervenir los sindicatos, ¿qué hacía? Usaba la ley de asociaciones gremiales, que era la ley de la dictadura. Entonces, valiéndose de una ley de la dictadura, iba a intervenir a los sindicatos para desperonizar al sindicalismo. Ese fue Alfonsín. Entonces, mucho cuidado el peronista cuando le hablan bien de Alfonsín. No se dejen engrupir, no se dejen engañar. Alfonsín es el que se lava las manos con el conflicto del PIL. Alfonsín es el que convoca en el 84 un referéndum, no haciéndose cargo del poder ejecutivo que le había tocado en suerte, porque también hay que decir esto, Alfonsín, el padre de la democracia, es el padre de la democracia porque es el primer presidente que le podría haber tocado a cualquiera, cualquier otro le podría haber tocado y hubiera sido el padre de la democracia. Entonces no tiene mayor mérito para decir, entonces el padre de la democracia. No, le tocó estar ahí. Entonces, aunque haya hecho un gobierno como el que hizo, igual le decimos el padre de la democracia. ¿Cuál es el mérito de Alfonsín para tanta reivindicación? Si los muertos los pusimos los peronistas. ¿A dónde estaba Alfonsín? Hay un cántico, para algunos que lo conozcan, que se pregunta, ¿a dónde estaba Altamira? Se volvió con Alfonsín. Bueno, eso después googleenlo, que les va a gustar. En el 84 convoca un referéndum Alfonsín para poder
eh, zafarse de un conflicto con Chile por 3 islas al sur, ¿no? La isla Picton, la Nueva y la Lennox. Y con el referéndum, como que se lava las manos. Tanto se las lava que al final se las termina regalando a Chile, las islas, ¿no? Es un quilombo que hereda de la dictadura que había pedido la intervención de un tribunal internacional, le falla en contra y tensa la relación por la vía militar para poder encontrar después una solución de mínima por fuera de la vía violenta. Pero esto no se termina dando y el paquete le llega a Alfonsín. Y Alfonsín hace el referéndum y ahí le pregunta a la gente y le dice: ¿usted está de acuerdo en resolver el conflicto con Chile? Y la gente, ¿qué va a decir? El 81% votó que sí, que estaba de acuerdo. El 80%, no sé. Porque no se le preguntaba: ¿usted está de acuerdo en regalarle a Chile estas 3 islas que son nuestras, que nos pertenecen? No, se le preguntaba: ¿usted está conforme con terminar con resolver el conflicto con Chile? Y claro, todos queremos resolver el conflicto. Alfonsín actuó en el conflicto con Chile igual que Sarmiento, lavándose las manos y regalándole a Chile gran parte del pedazo de Patagonia que tiene Chile hoy. Gran parte. Porque en la guerra del Guano, cuando Bolivia y Perú entran en guerra con Chile, le piden el apoyo a Argentina por una historia que no sé si vale la pena mencionar, pero Bolivia y Perú van a la guerra con Chile porque Chile no tenía el tamaño que hoy tiene, ni al norte ni al sur. Era más corto en ambos extremos, ¿no? Entonces, al sur, Chile y Argentina no habían explorado mucho ni habían reclamado el territorio. Era un conflicto que flotaba en el aire. Ninguno de los dos países había reclamado, pero se sabía que en algún momento eso iba a ser un problema. Ahora, Sarmiento, ¿qué quería? Una patria chica. El mal del país es la extensión, en esa visión, ¿no? Entonces, como Chile no llegaba, para arriba tampoco, Perú mayormente tenía el monopolio del guano, pero después se descubre el salitre, que es un fertilizante. Y el salitre está en Antofagasta y en Tarapacá, que ninguno de los dos le pertenecía en ese momento al territorio chileno. Entonces, Chile hace un trato con Bolivia y le dice: mirá, yo te voy a pagar un impuesto y vos me permitís explotar esto para exportarlo a Inglaterra. Y Bolivia acepta. La condición de Chile es que ese impuesto no se podía aumentar. Bolivia acepta y hace un trato con Perú, que llegado el caso de una futura y probable guerra con Chile, Perú saltara en defensa de Bolivia y viceversa, Bolivia en defensa de Perú. Un trato, en ese momento, sistema Metternich, un trato secreto. Y le invitan a Argentina al trato, Sarmiento se niega. Cuando llega el momento de renovar el trato con Chile, Bolivia le plantea, ahora sí, teniendo que renovar el trato, aumentar el impuesto. Chile se niega
Cuestión que van a la guerra. Perú salta, tal y como había preacordado con Bolivia, y le piden ayuda a Argentina. Ya gobernaba Roca en ese momento, con el PAM. Y Argentina, que la tenía regalada, porque se hubiese quedado con la Patagonia entera, digamos, no entera, porque Chile ya estaba ahí, pero digo, con una buena porción de la Patagonia que hoy posee Chile, no acepta. No acepta porque Chile va y le dice, mirá, Argentina, no entres en la guerra, a cambio de que vos no entres, yo te entrego, digamos, no te doy el conforme para que vos te quedes con toda la Patagonia, lo único que te pido es toda esta franja que se proyecta hacia el sur, desde donde yo estoy, y se queda con lo que hoy es Chile, al sur. Y después, al ganar la guerra, se queda con lo que es Chile al norte. Entonces Argentina, que tenía toda la posibilidad, si entraba en la guerra, de quedarse con el pan y con la torta, se termina quedando, digamos, no sé, con la torta. Pero bueno, esas son las decisiones. Y Alfonsín termina actuando de la misma manera que Sarmiento, porque se lava las manos y va a un referéndum y termina regalando las 3 islas. Cuando Argentina, por otra parte, también hay que decirlo, tenía las de ganar en una posible guerra con Chile, pero esto ya es, aparte de contrafáctico, habría que ver con especialistas, ¿no?, del tema. Hay gente que es especialista en estos temas y se dedica a estudiarlos en profundidad. Pero Argentina venía con una latente posibilidad de un apoyo de Rusia, venían con una expertise por la guerra de Malvinas, y Chile tenía un problema con Estados Unidos por el cual se le dificultaba la adquisición de armamento. Entonces, había una ocasión ahí para seguir presionando por la vía forzosa, digamos, por la vía militar. Y Alfonsín decide ir a un referéndum y cortar por lo sano, pero claro, dejándole en la mejor parte a Chile, porque no ganó nada Argentina en ese trato. ¿Mm? Así que eso es lo que se defiende cuando se defiende a Alfonsín. Por eso digo, presten atención con Alfonsín, con la UCR. ¿Mm? Cuando Alfonsín le hace el juicio a las juntas, que hace la CONADEP, ¿no?, que impulsa la CONADEP, digamos, Alfonsín asume el gobierno y hay un clima de que se exige juicio y castigo contra los que hicieron los gobiernos de facto, las dictaduras, que desaparecieron gente y demás. Y Alfonsín, en vez de darles juicio y castigo, como en el reclamo popular, como es la democracia, hacer lo que el pueblo quiere, en vez de eso Alfonsín impulsa la creación de la CONADEP y se resuelve juzgar solamente a las 3 juntas militares que gobernaron desde el 76. Y no a todas las Fuerzas Armadas, como correspondía, como hubiese sido lo correcto. Recién, muchísimo tiempo después, con el gobierno de Néstor y Cristina, va a llegar ni siquiera justicia, una sombra de la justicia que debió haber sido, porque con el paso del tiempo es muy difícil. Además, se alentó en esa época la teoría de los 2 demonios, como equiparando, poniendo un pie de igualdad a la violencia ejercida desde el poder estatal con la violencia de las agrupaciones
armadas, como pudo haber sido el ERP, Montoneros o el FAP o algunas otras, cuando no tiene nada que ver, y aparte no es el puntapié inicial viene del gobierno, incluso del Estado, incluso eh, acusando falsos atentados terroristas, en realidad impulsados del Estado. Entonces no hay ningún pie de igualdad, no hay ninguna teoría de los dos demonios. Pero Alfonsín creía en eso. ¿Y cómo no va a creer en eso si Alfonsín es el mismo que avala indirectamente el bombardeo en Plaza de Mayo de 1955, cuando pone, porque desde mi punto de vista lo está avalando indirectamente, porque lo pone a Roque Carranza de ministro de Obras Públicas en el gobierno de él, de Alfonsín. Carranza, un afiliado de la UCR que fue el que puso las bombas en el subte en el atentado de 1953. Lo pone primero de ministro de Obras Públicas a Roque Carranza. Y después lo pone de ministro de Defensa. Mirá si no estaría Alfonsín conforme con la actividad de Carranza, un tipo que puso las bombas en el subte y en la terraza del Banco Nación, que cuando explotaron en 1953 mataron a 6 personas. Ese es Carranza. Un tipo que fue condenado por asesinato, por supuesto, estuvo preso. Y después sale y es ministro de Obras Públicas de Alfonsín y ministro de Defensa de Alfonsín. Ese es Alfonsín. Que quería llevar la capital a Viedma haciendo... Ya ahí habría que ver, pero hay una cuestión. Si vos llevas la capital a Viedma, más al sur no tenés... vos llevas la capital a Viedma y trazás una L desde Inglaterra a las Malvinas con salida comercial al Pacífico, que otra cuestión, el Pacífico es el comercio del futuro. Y con Alfonsín tenemos menos territorio en ese plano ahora. Si hubiese llevado la capital al sur, hubiese puesto un gran puerto comercial y hubiese estado abierta la posibilidad, digo, no sé, pensando de más, porque no hay fundamento para decir lo que voy a decir, pero se abre una posible ruta comercial: Inglaterra, Malvinas, Viedma, Chile, Océano Pacífico. Donde hoy los mapuches, con apoyo inglés, reclaman una franja de territorio que también abriría una especie de línea, vamos a decir, filo-inglesa al Pacífico. Porque Chile ya sabemos que no tendría ningún inconveniente en ceder un permiso de comercio para Inglaterra. El problema es que para todo eso, el problema es que está el peronismo, ¿no? Así que eso es Alfonsín. Digo, pensemos 2 veces las cosas que reivindicamos. Pensemos 2 veces las cosas que apoyamos. Porque Alfonsín lo reivindicamos, pero Isabel la condenamos. O sea, se nos está filtrando el discurso del enemigo y nosotros lo repetimos sin análisis crítico. Entonces pensemos estas cosas 2 veces porque estamos repitiendo el discurso del enemigo. Más ahora que es un aniversario del fallecimiento del general.
más aún es momento de repensar todas estas cosas. Así que quería empezar el programa un poco hablando de esto, porque la verdad es que vengo estos días pensándolo y vengo bastante calentito con el tema, porque veo compañeros que uno respeta y que sin embargo están totalmente subsumidos en esta línea discursiva. Así que les pido entonces pensemos estas cosas, hablemosla entre nosotros, que hablando salen los conceptos y, y no nos dejemos filtrar discursos que no nos son propios. Ahora vamos a seguir con el programa. Vamos a escuchar primero la entrevista que hicimos con Omar Plaini. Después la vamos a comentar brevemente y vamos a pasar a la entrevista que hicimos con Santilli, que seguramente las dos les van a gustar. Bueno, estamos en el programa Mil Razones con el secretario general de Canillitas y un conocido militante del peronismo, el señor Omar Plaini. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, queríamos charlar con vos, teníamos ganas de hablar con vos hace tiempo, y ahora con el asunto del coronavirus, más aún, porque un conocedor de la actualidad de los trabajadores como vos seguramente nos va a poder contar cuál es la realidad que enfrenta específicamente el gremio al que del que vos formás parte, respecto de la crisis que estamos viviendo, que se agudiza y se refleja en una crisis económica, ¿no? Bueno, obvio, además de la situación que ya veníamos viviendo en mi actividad, que tiene que ver con esta revolución digital y la inteligencia artificial, con lo cual la circulación, tanto de diarios como revistas, está en el peor momento de su historia, muy difícil que esto se pueda modificar, dado que, bueno, hoy todo el mundo usa la autopista del celular, como me gusta decir a mí. Claro. Si ya teníamos suficiente con esto, se nos incrementó con esta pandemia, este enemigo invisible, como bien caracteriza el presidente de la Nación, lo cual las ventas han caído mucho más, pese a que nosotros estamos trabajando, estamos dentro del sector de trabajo esencial, junto con otros sectores y otras actividades, pero la escasa circulación de ciudadanos hace que haya caído las ventas mucho más de lo que ya había caído, y esto es una preocupación que tenemos porque nos pone en una situación de vulnerabilidad muy grande. Por eso estamos reclamando al Ministerio de Trabajo que nos incorpore en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia, porque lo amerita la situación que estamos viviendo. Claro, ahora se está hablando, se dio a conocer en estos días, la posibilidad de que la asignación esta que están sacando a colación de la crisis que viene por el coronavirus, sea de forma permanente y quede como, por ejemplo, es la asignación universal por hijo. Respecto a esta posibilidad, ¿vos qué opinión tenés? ¿Vos te referís concretamente al ingreso universal que se viene expresando? No, que se está evaluando la posibilidad de que el IFE pase no a ser una cuestión coyuntural debido a la pandemia, sino una vez pasada la pandemia seguir sosteniéndolo en el tiempo. Bueno, eso dependerá de la decisión del gobierno, dependerá de cómo quede la situación económica en el país, porque todos somos conscientes que se van a perder miles y miles de puestos de trabajo mundialmente, ya lo dice la OIT, en los 5 continentes se va a perder alrededor de 300 millones de puestos de trabajo, nosotros no estamos fuera de ello, veremos cuál es la situación y las consecuencias que quedan en la Argentina, y todo lo que el Estado pueda coadyuvar en esta situación, bienvenido va a ser. Ahora está claro que los brazos del Estado no son inmensos. En algún momento, si nosotros nos reactivamos la producción y no generamos empleo y empleo registrado y empleo con derechos, no podemos estar permanentemente en esa situación, pero ahora tenemos que enfrentar la pandemia. Ha tomado una decisión el Ejecutivo Nacional, hay que acompañar, que es preservar la vida por sobre las situaciones económicas, pero más tarde, más temprano, el otro tema lo vamos a tener que abordar y ahí estará el Ejecutivo para dar la respuesta
y nosotros acompañar aquellas respuestas en las cuales el Ejecutivo encuentre los mecanismos para salir de la situación que seguramente va a quedar después de la pandemia. Claro, claro, yo te preguntaba porque con lo que fue o lo que viene siendo el proceso de la empresa de Vicentín, surgió el debate de si el peronismo es o no es una ideología estatista. Y el tema de mantener la IFE parecería indicar que el Estado realmente juega un rol en el peronismo tan importante como para considerar que sí, que finalmente es estatista. Yo no sé vos qué opinión tenés sobre esto. Yo no lo plantearía en esos términos. Primero que el Frente de Todos es una coalición. Claro. Y el Partido Justicialista, quizá el partido obviamente más importante, pero es un partido más dentro de los 16 partidos que integran la coalición del Frente de Todos que hoy gobierna el país. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, el tema de estatista hoy no lo tenemos. Nosotros en el proceso de los 90 se privatizó absolutamente todo. Claro. Con lo cual hoy tenemos un Estado, a partir de allí, que solamente recauda impuestos y toma deuda externamente. Uh-huh. O sea, ya no tiene, digamos, injerencia en el comercio exterior como supo tener, no tiene en el sector agroexportador la injerencia que tuvo, en los puertos la injerencia que supo tener. O sea, yo creo que no debemos hablar en esos términos. Sí, debemos discutir. Me parece a mí que lo interesante de esto, sobre el mundo que viene, que no va a sufrir grandes modificaciones como algunos creen, por lo menos yo no estoy en esa teoría, pero sí debería sufrir modificaciones, si pasamos de un capitalismo especulativo y financiero y depredador a un capitalismo productivo. Bueno, en esto, obviamente aquellos que creemos en el estado de bienestar, que somos los que venimos con la ideología peronista, es importante que desarrollemos eso. Desarrollar eso significa que hay que discutir Vicentín en términos profundos. ¿Qué significa hoy Vicentín y qué puede significar Vicentín el día de mañana? Esta es la discusión que nosotros tenemos que abordar, porque cuando hablas de Vicentín, no estás hablando de una empresa familiar, no, nada de eso. Vicentín No, por supuesto. juega en las grandes ligas transnacionales, por lo cual primero hay que seguir investigando qué hay detrás de Vicentín y si ha triangulado, como empiezan a aparecer los informes importantes, inclusive desde el propio directorio del Banco Nación. Así que, por lo tanto, creo yo que esta es una discusión que hay que abordarla, porque claramente hoy la Argentina está fragmentada de esta manera, ¿no? O sea, Claro. Un sector que cree en el libre albedrío del mercado y aquellos que creemos en el estado de bienestar. Claro. Sí, el estado de bienestar, siempre entendiendo que el estado de bienestar es una reconstrucción del mismo capitalismo que se presenta como un momento circunstancial y coyuntural en esa recomposición del capitalismo que en la época del estado de bienestar estaba reformulándose frente a la posibilidad de que los trabajadores vieran con buenos ojos al comunismo, ¿no? Entonces, el peronismo lo que plantea es algunas cosas del estado de bienestar, pero de forma permanente, no coyunturales. El peronismo lo que busca es que el trabajador tenga una mejor calidad de vida de forma permanente, ¿no es cierto? Sí, obvio. Juan Perón planteó la tercera posición en su momento. Claro. Si lo que te referís es eso, sí, claro. Planteó la tercera posición. Juan Perón planteó el Estado social. Claro. Este es el planteamiento que hizo Perón con la comunidad organizada, con el modelo argentino. Estas son las propuestas y basado en los tres grandes principios que tiene el peronismo y sus valores. Sí. Ahora, bueno, este tema es el que hay que ver si lo abordamos y avanzamos, porque, vuelvo a repetirte, desde el 90 para acá esa situación cambió. Es más, esto comienza a cambiar primero con el golpe del 55 y luego el golpe letal del 76, con el acompañamiento de una parte de la civilidad que dio ese golpe, siempre acompañó, pero en este caso fue más rotundo, y con el plan Alfredo Martínez de Oz, que endeudó al país en una forma inusitada y que después, con la recuperación de la democracia y en los años 90, terminamos rematando lo que nos quedaba. Sí. Omar, yo te quería hacer otras preguntas, pero ya que tomaste el tema de Vicentín, quiero aprovechar la entrevista y preguntarte, ¿vos creés que efectivamente esto se va a redundar en una expropiación o que va a tener una solución asociada a otro privado?
No es lo que yo creo, es lo que tiene que definir el gobierno. Uh-huh. No es lo que yo creo. Yo puedo creer una cosa, pero hay un Ejecutivo Nacional que tiene que tomar una determinación, que el presidente ya ha sido claro. Si la propuesta que hace el gobernador de la provincia de Santa Fe no tiene resultado, el Ejecutivo Nacional va por la expropiación, lo ha dicho claro el presidente. Así que estas son las dos posibilidades que hay, no existe otra para el Ejecutivo Nacional, lo ha planteado claramente el presidente de la Nación, así que me sujeto a eso que ha dicho el presidente. Okay. Sí, nosotros lo que vemos venimos analizándolo el tema del programa, vemos que la expropiación lleva consigo la estatización de la deuda que tomó con el gobierno anterior la empresa, entonces al fin y al cabo termina cerrando un juego que inicia en el gobierno anterior. Esa, digamos, es la cara negativa de la posibilidad de expropiar la empresa. No, previo a eso va a haber una investigación, no va a ser tan sencillo, va a haber una investigación. Lo están pidiendo incluso los propios acreedores que tiene el Grupo Vicentín, que son cientos y cientos, miles de pequeños empresarios que venden su grano a Vicentín. Claro. Entonces, además la creencia que tiene con bancos nacionales, con bancos internacionales, con el propio estado de la deuda que tiene, no es una cosa tan sencilla que vamos a pagar todos los argentinos, no. Seguramente la justicia va a avanzar en detectar qué es el Grupo Vicentín estos últimos años. Todo indica que ahí se ha triangulado con empresas fantasmas también en el exterior. Bueno, todo esto la justicia tiene que intervenir y detectarlo. Primero hay que definir claramente, que ya lo están haciendo los distintos informes del Banco Nación y de otros organismos, lo que es el Grupo Vicentín. Entonces, de esto se trata. Definido eso, bueno, veremos después. Hay muchos mecanismos que tiene el Estado y herramientas e instrumentos para desarrollar todo eso. Digo, acá no se trata de que una vez más paguemos todos los argentinos. Bastante hemos pagado todo este tiempo y ya hace muchos años que venimos pagando y pagando y pagando en un plano de igualdad cuando otros se han llevado y han fugado millones, cientos de miles de millones de dólares. Entonces me parece que en ese sentido está actuando bien el Ejecutivo y hay que seguir esa línea que está actuando. Después se discutirá cómo avanzamos en este proceso. Vuelvo a reiterar, hoy tenemos un Estado que solamente recauda impuestos y toma empréstito. Digamos, nosotros hoy no administramos el comercio exterior, no tenemos injerencia en los puertos, más las balanzas con las cuales se pesa todo lo que sale del extractivismo de la República Argentina son privadas, ni siquiera las controla el Estado. Claro. Entonces, estas cosas hay que resolverlas. Bueno, aquellos que creemos, vuelvo a repetir, que venimos del peronismo y creemos que el proceso socioeconómico lo debe regular el Estado. Bueno, Omar, la verdad ha sido un placer conversar con vos. No queremos quitarte más tiempo. Por favor. Y la verdad te agradecemos muchísimo haber estado en el programa. Esperamos próximamente poder tenerte otra vez. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Omar, muchas gracias. Y así despedimos a Omar Plaini. Y así pasaba Omar conversando un poquito con nosotros acerca de la realidad que les toca vivir a los trabajadores con esta pandemia, la realidad económica y de las perspectivas de futuro que se presentan para la salida de la pandemia. Un poco lo que veníamos hablando en el programa pasado también. Perspectivas que no son muy alentadoras, pero que de la mano de una buena legislación y una buena conducción pueden llegar a mitigarse un poco. Pensemos que vamos a tener un país a la salida de la pandemia que inevitablemente va a tener que crecer, porque va a comparar con un año de decrecimiento como es y va a terminar siendo el 2020. Así que hay que prepararse para ese momento, estratégicamente. Ahora vamos a escuchar a la entrevista que tuvimos con Hugo Santilli, una entrevista en la que se habló un poquito de todo, pero principalmente del deporte y la influencia que tiene en las prioridades de la dirigencia política actual. Estamos en Mil Razones por primera vez con Hugo Santilli, primera vez en el programa.
para los perdidos que puedan llegar a no ubicarlo, él fue subsecretario de Deportes de Perón en el 74, presidente de River Plate, por si fuera poco, y además padre del actual vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto en escucharlos a ustedes y poder llegar a su audiencia a través de su programa. Un gusto estar con ustedes. Gracias por llamar. Para nosotros también un gusto tenerte en el programa, además de por tu gran CV, por haber sido contemporáneo de General y haber podido compartir con él este tiempo de vida. Es un título que no cualquiera tiene hoy, así que es un orgullo para nosotros tenerte en el programa. Gracias. Queríamos empezar preguntándote, ya que tenés una vida tan ligada al deporte y a la política, y conocedor del peronismo y de Perón, preguntarte qué rol le daba el general Perón al deporte en su plan de gobierno. Era esencial, porque el deporte es profilaxis social. Es la antinomia al chico en la calle, a la droga, al tabaquismo, al alcoholismo, a todas las endemias de la sociedad, y consecuentemente el desarrollo del deporte era profilaxis de la sociedad, que lo tenía que evidentemente conducir una política gubernamental, porque el deporte tiene dos aristas. Uno es el gran esfuerzo que hacen los dirigentes barriales, nacionales, de las grandes instituciones, y otra es la que hace el gobierno, que le extiende ese esfuerzo que se hace a nivel competitivo por las instituciones deportivas al pueblo a través de una secuencia y una programación que llega a todas las capas sociales, de manera tal que pensemos que el chico de la calle es un chico del deporte, el chico de un barrio carenciado que ve todas las endemias que hay en ese barrio carenciado, tiene su tiempo ocupado haciendo deportes. Es verdaderamente la alternativa. Claro, sin embargo, te pregunto, los gobiernos que estuvieron en el interregno entre las primeras presidencias de Perón y la última, e incluso los que vinieron después de la última presidencia, no le han dado ese valor al deporte, habida cuenta de que, los clubes de barrio que había en la época del primer peronismo, como se le dice, y la tarea que había realizado. Recordemos que durante el gobierno del general Perón, estoy hablando de los primeros gobiernos, no sé si hasta qué tiempo fue esto, pero había un balneario para los presos. Digamos, el deporte realmente era una parte esencial de la tarea de gobierno. Los presos tenían que tener una distensión porque realmente estar preso era una instancia de recuperación social, no un abandono a la suerte en un edificio derruido como es la situación hoy actual de los presos. Entonces, ¿qué pasó? Que los gobiernos posteriores al primer peronismo e incluso posteriores al último gobierno de Perón no le dieron esa importancia que evidentemente tiene el deporte en la sociedad. Mira, yo creo esencialmente en que hay falta de objetivos claros en la Argentina de los últimos 50 años. Hay falta de idoneidad, que la gestión es un hecho esencial en la conducción. Es decir, uno puede tener ideas brillantes, pero si esas ideas no bajan al suelo y se implementan en acción, quedan simplemente como hechos teóricos. Claro. Idoneidad, falta de objetivos, y por sobre todas las cosas una dirigencia muy mediocre que ha sido la génesis de los problemas que la sociedad argentina tiene después de medio siglo. Así que yo sintetizaría ahí el problema de por qué tenemos todos los problemas que tenemos. Claro, sí. Sí, vos enfocás el centro de la atención en una falta de capacidad de gestión de la clase política de los últimos años. Además, también es evidente que no solo vos mencionás la falta de capacidad, sino que además las condiciones de gobernabilidad se han ido dificultando, entonces se suman los problemas, ¿no?
Sí, Argentina no ha tenido diseño político, no ha tenido diseño económico y no ha tenido diseño social. Uh-huh. Yo formé parte de la Fundación de Estudios Sociales. Estuve con Carlos Menem como presidente del Banco Nación uh-huh. en su gobierno. Y antes de eso formé parte de la Fundación de Estudios Sociales y estuve a cargo de la dirección económica de la fundación, la que presidía el coronel Vicente Damasco, que fue ministro de Interior del presidente Perón en su mandato y depositario del proyecto nacional del general. Uh-huh. Y ahí lo desarrollamos eso. Hubo claros lineamientos en el orden económico, en el orden político y en el orden social, que las generaciones posteriores que sucedieron al peronismo, sí, que tuvo un interregno fuerte cuando en el 83 gana Alfonsín y por lo tanto se produce una parálisis del movimiento nacional y cuando retoma nosotros vimos una nueva dirigencia a la dirigencia que tradicionalmente pensaba de otra manera. uh-huh. Y eso consecuentemente llevó a ciertas distorsiones y a la no aplicación de cosas que la Argentina, que había entrado en la etapa de la modernidad. Mira, yo creo, perdóname este cambio de este volantazo sí. en lo que te estoy diciendo. Te escuchamos. Cuando se estudia la historia contemporánea termina con la caída del muro de Berlín en 1985. Uh-huh. La caída del muro de Berlín produce dos fenómenos extraordinarios. El primer fenómeno extraordinario que produce es la interrelación comercial del mundo. El mundo se abre. La Unión Soviética se disgrega, uh-huh. Y entonces China emerge como una gran potencia y el mundo se relaciona en una proporción de 1000% mayor que antes. Claro. Y además, como segundo hecho, se produce lo que yo denominaría una revolución tecnológica. Ahí termina en el año 85 la época contemporánea y para mí entra la etapa de la tecnología. Uh-huh. En este fenómeno, si no hay una conducción clara en términos de objetivos, clara en materia política, en materia económica y en materia social, vos quedás relegado. Y esto es lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros tuvimos enormes problemas. Nosotros presentamos un programa económico para la Argentina. ¿Qué soy en la Argentina el bien más escaso que hay, el producto más escaso que hay, el asset, como dicen los americanos, el activo? El dólar. Claro. Vivimos detrás del dólar. ¿Y sabes por qué vivimos detrás del dólar? Porque no nos hemos preocupado por crearlos. Y la Argentina hoy tendría que tener muchísimas reservas dolarizadas, como las tiene Brasil, por ejemplo, que tiene 400.000 millones de dólares en reservas. Uh-huh. Nosotros tenemos hoy 9.000 millones de libre disponibilidad, que en un país del nivel de la Argentina... Que además son relativos, porque cuando uno mira los números finos, hay que ver si son 9.000 realmente. No, cuando yo te estoy hablando de 9.000 millones es neto ya de lo que hay que devolver de depósitos y la gente... No, claro, pero me refiero que ahí se contabilizan yuanes, se contabilizan cosas que hay que ver hasta qué punto son de disponibilidad. Sí, pero digamos, podemos ahí sí sentarnos sobre esas 9.000 millones de dólares y decir, pero no es nada para la Argentina. No, claro, por supuesto. Tendría que tener 100.000 millones de dólares. Claro. Pero hemos hecho todo lo contrario a lo que se debía haber hecho. Argentina tiene que tener definitivamente un dólar alto. Argentina, si se mira en los últimos 70 años, tuvo 4 épocas de crecimiento sostenido durante 3 o 4 años consecutivos, en algunos casos más,
Siempre la característica uniforme de esas circunstancias fueron que el dólar estaba sobrevaluado en lugar de subvaluado. Uh-huh. Eso permitía que Argentina creciera por el sector externo. Con 50% de pobreza como tiene hoy nuestro país, el consumo no es un elemento de crecimiento, es un elemento de mantenimiento del nivel de actividad, pero no de crecimiento y de inversión. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que depende en el 85% del consumo interno y el 15% del comercio internacional. Uh-huh. En cambio, Argentina depende 90% del consumo interno y 10% del comercio internacional. Si nosotros pensamos que con el consumo que tenemos vamos a poder crecer, invertir, desarrollarnos y hacer políticas sociales adecuadas, estamos equivocados. Eso nos lleva a la necesidad de tener un dólar alto que fomente la lana patagónica, el poroto jujeño, el tabaco jujeño, claro, el té y la yerba mate misionera, la fruta horticultora de Río Negro, etcétera. Perdóname, Hugo, el problema es que la contrapartida de eso es tener altos valores de la importación de herramientas de producción para industrializar el país. Es una balanza difícil de llevar adelante. Es una balanza que si vos la equilibras fiscalmente, vos también tenés que abrir la economía, que ese es el otro elemento esencial para que esto no se traslade exclusivamente a precios, y generar una industria eficiente en la Argentina, no perseguida. Si vos a este dólar alto le generás impuestos que generen la necesidad de subvencionar, o mejor dicho, solucionar el problema del ingreso fiscal en la Argentina, en lugar de trasladarlo a las industrias como una forma de cáncer que se va carcomiendo todos los puestos de trabajo y los niveles de actividad. Uh-huh. Hoy, nuestro país está agobiado fiscalmente por la carga tributaria, que es superior al 55%. Es imposible de afrontarla, no hay ningún nivel de actividad que esté liberado de la evasión para poder subsistir. ¿En qué actividades te referís superior al 55%? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, por ejemplo, para que tengas una idea. Sí. Si vos tomás la factura del teléfono celular tuyo, si vos tomas la factura del teléfono celular tuyo, que es un servicio, imagínate, claro, esto si lo llevas a comestibles, automóviles, los combustibles están arriba del 50%, los automóviles, la industria automotriz arriba del 50%. Uh-huh. Pero si vos agarrás un producto, depende de la gama, pero todos están arriba del 50%. Uh-huh. ¿Por qué? Vos mirá, el IVA de un teléfono, de un celular es el 27%, no el 21%, el 27%. Claro. Sí. Después tiene que pagar los ingresos brutos. Cuando ves la factura vas a ver que el 50% es lo que te cobra el servicio y el 50% en impuestos. Pero además, sobre los costos que tiene que pagar otros impuestos, como son las contribuciones y aportes patronales, sí. Todo eso. Con lo cual, el costo del servicio es el 20% y el 80% va de alguna manera al fisco nacional, provincial o municipal. Uh-huh. Esto asfixia a la Argentina. Y la Argentina tiene una extraordinaria oportunidad de crecer por el sector externo, de crecer de una manera extraordinaria y rápidamente, porque es de ciclo corto. No es como construir un inmueble, claro, que tarda 4 años. Claro. Hugo, en un año haces 2 cosechas. Sí. ¿Vos crees que a la salida de la pandemia tendremos un boom un boom económico con la vuelta a la producción, la vuelta al trabajo, la vuelta a la exportación? Si hay un programa económico tendiente a eso, sí. Consideremos que además vas a estar comparando con un año malo, entonces vas a tener porcentajes de crecimiento enormes. Vas a tener un problema que hay niveles de actividad caídas irreversibles. Uh-huh. Sobre todo en vastos sectores del consumo, de industrias de consumo,
como pueden ser, por ejemplo, gastronómicas, turísticas, hoteleras, etcétera, etcétera. Hay algún grado de irreversibilidad en el daño que originó esta pandemia. Pero esencialmente, si tenemos una política económica tendiente a incentivar la inversión, tendiente a incentivar el emprendimiento, la producción, y por sobre todas las cosas, que morigere la presión tributaria, va a ser positivo. Creo que además hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Por las circunstancias sociales del país, sí, hay un porcentaje muy alto de la sociedad que requiere del Estado. Claro. Hoy te diría que hay 25 millones de personas retirando un cheque del Estado, que es insuficiente inclusive para ello, pero hay 25 millones que retiran un cheque, o por el IFE, o por la asignación universal por hijo, o por la jubilación, o por lo que vos quieras. Hay ese subsidio permanente que tiene la sociedad desde el punto de vista social, dadas las dificultades de vida que tiene. Claro. Esto lo subvenciona, lo paga, alrededor de 9 millones de personas, que son las que pagan los impuestos. Y esta pandemia cayó sobre esos 9 millones de personas. La pandemia contagia a cualquiera, pero por ejemplo, el que tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar. Claro. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Por supuesto. Porque si no, no puede pagar los impuestos. Por supuesto. Y si se enferma, no puede pagar los impuestos. Bueno, quizás por eso haya de hecho, ¿no? Una flexibilización de la cuarentena. Uno escucha al gobierno hablar de fase 1, fase 3, fase 2, pero de hecho en la calle hay una flexibilización de la cuarentena que el gobierno a sabiendas permite, porque hay una realidad. Como decís vos, en un punto hay que producir. Entonces, si uno sale a la calle, ve que hay trabajo, hay movimiento, porque claro, un país como el nuestro, ¿cuánto tiempo puede estar sin moverse económicamente? Es muy poco, evidentemente. Mira, el ejemplo lo tenemos nosotros claramente, lo que yo te señalaba, en nuestro vecindario. Nuestro vecindario es Chile, por ejemplo. Lo que hay, Argentina, ¿cuáles son sus factores de exportación y de comercio internacional a la cual puede convertirse en uno de los ejes? Se han convertido en esos ejes vendiendo tecnología a Corea del Sur, por ejemplo. ¿Y nosotros qué tenemos? De este lado de la montaña, lo mismo que tiene del otro lado de la montaña es Chile. Una minería riquísima en todo lo que vos puedas explotar. Haciéndolo dentro de las reglas del buen hacer, no dentro de las reglas del mal hacer. Claro. Tenés una economía regional que ya te mencioné, va desde la frutihorticultura hasta el té, hasta el tabaco, a la lana, pasando por todas las provincias. Cada provincia tiene su producto regional característico exportable. No te hablo de la pampa húmeda, que es nuestro corazón. Exacto. Eso es lo que el gobierno tiene que planificar para que se produzca un despertar violento, agresivo. Y vos pensás que hoy $1 vale 125 pesos en el mercado blue, 130. En el mercado del contado con liqui vale 110, 115. En el mercado de ahorrista, con el 30% de impuesto vale casi 100 pesos. El oficial está valiendo 72 pesos. Pero lo que recibe el exportador es 45 pesos. Con lo cual, se está produciendo una distorsión gravísima que nosotros tenemos que corregirla para generar ese impulso de salida. El consumo en la Argentina ha quedado resentido y no va a ser una salida fuerte por ese lado. Lo que sí creo es que los números que vamos a tener van a quedar tan bajos que cualquier pequeño estímulo va a resultar de aumento. Claro. Hugo,
no queremos quitarte más tiempo, hemos hablado de deporte, hemos hablado de política, de economía. Nos gustaría sí poder contar con vos en el futuro nuevamente, porque creemos que ha sido una charla muy interesante que da para el debate más allá del tiempo que podemos darnos en el programa. Así que te agradecemos mucho la participación, quisiéramos comprometerte por una nueva entrevista en el futuro y esperamos que hayas estado cómodo. He estado muy cómodo, muy contento y muchas gracias por haberme llamado. Muchas gracias. Hasta la próxima, Hugo. Chao, chao. Chao, chao. Y así pasaba Hugo por Mil Razones. La verdad que fue un gusto tenerlo. Nos hubiese gustado por ahí debatir un poquito más con él algunos de sus conceptos, conversarlos un poquito más, pero siempre el tiempo nos apremia en el programa y esperamos por eso poder contar con él nuevamente en el futuro. Hemos llegado así al final de esta entrega del programa de Mil Razones. Esperamos que les haya gustado, esperamos que nos acompañen en el próximo programa, que será en 15 días, que lo comenten, que lo compartan y que participen en la medida en que les sea posible, comentándonos en nuestras redes sociales los pareceres que tienen acerca de las cosas que van pasando, de las cosas que hablamos en el programa o de las cosas que podemos encarar para hablar en programas por venir. Así es que les mandamos desde aquí un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y los esperamos en el programa que viene. Muchas gracias por estar. Chao. Hoy encuentro mil razones para seguir pensando en vos, Hoy encuentro mil motivos para seguir atado a esta ilusión, Mis pasos se van haciendo fuerte al andar, hay algo que me